Bombazo en el Bernabéu. Hay decisiones que parecen una derrota cuando se anuncian, pero que, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en una de las mejores noticias para el Real Madrid. Soy Nilsson, del Madridista, y hoy quiero hablar de un caso que está generando muchísimo debate entre el madridismo. Gonzalo García ha rechazado la posibilidad de marcharse al Betis, una información que ha dado mucho de qué hablar durante las últimas horas. Pero más allá de ese rechazo, hay una pregunta mucho más importante. ¿Qué debería hacer realmente el Real Madrid con uno de los delanteros con mayor proyección de la fábrica? Porque, aunque pueda sonar impopular para algunos, yo creo que el mejor camino para Gonzalo no es quedarse esta temporada en el Santiago Bernabéu. Creo que el Real Madrid debería apostar por una cesión inteligente. Y voy a explicar por qué. Cuando aparece un canterano con talento, es completamente normal que el madridismo quiera verlo triunfar cuanto antes con la camiseta blanca. Forma parte de nuestra identidad. Siempre ilusiona pensar que un chico formado en Valdebebas puede convertirse en la próxima gran historia del club. Lo vivimos con Raúl, con Casillas, con Carvajal, con Nacho y con tantos otros futbolistas que acabaron escribiendo páginas importantes en la historia del Real Madrid. Precisamente por eso entiendo perfectamente a quienes dicen que Gonzalo debe quedarse. Pero una cosa es el corazón. Y otra muy distinta es analizar la situación con la cabeza. Hoy Gonzalo no necesita entrenar junto a los mejores. Eso ya lo está haciendo. No necesita demostrar que tiene condiciones para vestir esta camiseta. Eso también lo ha demostrado. Lo que realmente necesita es algo mucho más difícil de conseguir en el Real Madrid. Necesita jugar. Y jugar mucho. Porque un delantero vive de los minutos. Un delantero mejora cuando se equivoca. Cuando falla un gol. Cuando tiene la obligación de responder cada fin de semana. Cuando aprende a soportar la presión de ser titular durante toda una temporada. Eso no se consigue disputando 15 minutos de vez en cuando en el Santiago Bernabéu. Eso se consigue siendo protagonista. Y, siendo completamente sinceros, hoy el Real Madrid no puede garantizarle ese protagonismo. Muchos aficionados piensan que quedarse en el primer equipo siempre es la mejor opción. Yo no estoy tan seguro. Es más, creo que la historia del propio Real Madrid demuestra exactamente lo contrario. ¿Cuántos futbolistas crecieron de verdad después de salir cedidos? Muchísimos. Dani Carvajal probablemente nunca habría regresado convertido en el lateral que todos conocemos si no hubiera vivido aquella temporada en Alemania. Incluso jugadores que terminaron triunfando en otros clubes dieron un salto enorme cuando abandonaron temporalmente el entorno del Real Madrid para asumir responsabilidades reales. Porque el fútbol profesional no espera a nadie. El talento necesita competir. Y Gonzalo tiene precisamente esa edad donde lo más importante ya no es entrenar. Es jugar 40 o 50 partidos. Ahora bien, aquí aparece un matiz que me parece fundamental. No estoy diciendo que el Real Madrid deba desprenderse de Gonzalo. Todo lo contrario. Creo que el club debe protegerlo mucho. Debe elegir cuidadosamente el destino. Y eso cambia completamente la conversación. Porque no todas las cesiones sirven. Hay préstamos que prácticamente frenan carreras. Y otros que las impulsan definitivamente. Si el Real Madrid decide enviar a Gonzalo a un equipo donde realmente vaya a ser importante, donde el entrenador confíe en él y donde el estilo de juego favorezca sus características, dentro de un año podríamos estar hablando de un delantero muchísimo más preparado para competir por un sitio en la plantilla blanca. Ese debería ser el objetivo. No buscar una salida por salir. Buscar el escenario perfecto para que continúe creciendo. Respecto al Betis, entiendo perfectamente que Gonzalo haya decidido no aceptar esa posibilidad si considera que no reúne las condiciones ideales para su desarrollo. Una cesión solo tiene sentido cuando beneficia al jugador y también al Real Madrid. Si existe el riesgo de acabar siendo un suplente más, entonces quizás sea mejor esperar otra oferta. Y estoy convencido de que ofertas no le van a faltar. Porque cada vez son más los clubes que observan con atención su evolución. No es casualidad. Los equipos saben perfectamente que la fábrica continúa produciendo futbolistas con un nivel extraordinario. Y Gonzalo pertenece a ese grupo de jugadores que despiertan ilusión allá donde aparecen. Tiene movilidad. Tiene personalidad. Sabe atacar el espacio. Tiene capacidad para jugar de espaldas. Y, sobre todo, posee algo que no siempre se puede enseñar. Tiene instinto de delantero. Eso explica por qué muchos entrenadores hablan tan bien de él. Pero precisamente porque posee todas esas condiciones, sería un error enorme condenarlo a una temporada donde apenas acumule minutos. Hay quien piensa que entrenar diariamente con futbolistas como Mbappé, Vinicius, Endrick o el resto de estrellas ya supone un aprendizaje suficiente. Claro que ayuda. Sería absurdo negarlo.
Pero llega un momento donde el crecimiento deja de producirse en los entrenamientos. Empieza a producirse los domingos. Cuando tienes un estadio lleno delante. Cuando el marcador está empatado. Cuando dependes de una decisión en una décima de segundo. Cuando empiezas a convivir con la presión real del fútbol profesional. Eso ningún entrenamiento puede sustituirlo. Y aquí quiero hacer una reflexión que creo que muchas veces olvidamos como madridistas. El Real Madrid no solamente tiene la obligación de ganar títulos. También tiene la obligación de proteger el talento. Porque gestionar mal a un joven futbolista también puede convertirse en un fracaso deportivo. No basta con descubrir jugadores extraordinarios. Hay que acompañarlos correctamente hasta que estén preparados para asumir el peso de esta camiseta. Y eso exige paciencia. Sé que muchos quieren verlo ya en el Bernabéu. Yo también tengo ganas. Pero prefiero esperar un año más y recibir a un delantero mucho más completo que precipitar su crecimiento únicamente por la ilusión de verlo sentado en el banquillo del primer equipo. Además, el contexto actual tampoco juega a su favor. La competencia ofensiva es enorme. Cada minuto cuesta muchísimo. Y un delantero joven necesita continuidad, no apariciones esporádicas. Por eso sigo pensando que una cesión bien planificada puede ser la mejor inversión deportiva que haga el Real Madrid pensando en el futuro de Gonzalo. Porque las grandes carreras no siempre avanzan en línea recta. A veces, dar un paso atrás durante una temporada termina siendo la mejor manera de dar 2 pasos hacia adelante cuando llega el momento de regresar al Bernabéu. Y precisamente esa misma filosofía podría aplicarse a otro de los grandes talentos que hoy tiene el Real Madrid y que también está despertando el interés de varios clubes europeos. Pero ese caso tiene matices muy diferentes, y merece un análisis aparte. Hay futbolistas que llegan al Real Madrid para competir desde el primer día. Y hay otros que llegan con una misión diferente: convertirse en el futuro del club. Franco Mastantuono pertenece claramente al segundo grupo. Durante las últimas horas ha vuelto a aparecer una información que está dando mucho que hablar. Hasta 7 clubes estarían siguiendo muy de cerca su situación con la intención de conseguir una cesión. En cuanto leí esa noticia, muchos madridistas reaccionaron de la misma manera. Ni hablar, que se quede. Sin embargo, después de analizarlo con calma, creo que el Real Madrid debería contemplar seriamente esa posibilidad. Y no porque dude del talento de Mastantuono. Todo lo contrario. Precisamente porque creo que puede convertirse en un futbolista extraordinario, pienso que el club debe tomar la decisión más inteligente y no la más emocional. El fútbol moderno tiene un problema. Vivimos obsesionados con la inmediatez. Queremos que un chico de 18 años llegue al Real Madrid, y en pocos meses, ya esté decidiendo semifinales de la Liga de Campeones. Y cuando eso no ocurre, comienzan las dudas. Se habla de fracaso. Se habla de adaptación. Se habla de fichaje equivocado. Pero la realidad es muchísimo más compleja. El salto al Real Madrid probablemente sea el más difícil que existe en el fútbol mundial. Aquí no basta con ser bueno. Hay que ser extraordinario. Porque cada entrenamiento se convierte en una prueba. Cada partido se analiza al detalle. Cada error ocupa titulares durante días. No todos los jóvenes están preparados para soportar esa presión desde el primer momento. Y eso no significa que no tengan nivel. Simplemente significa que necesitan tiempo. Por eso no me sorprende que varios clubes europeos estén interesados en recibir a Mastantuono durante una temporada. Al contrario. Eso confirma que el mercado reconoce el enorme potencial que tiene el argentino. Lo importante no es que existan esas ofertas. Lo importante es cómo las gestione el Real Madrid. Porque aquí también existe una diferencia enorme entre ceder a un jugador y saber dónde cederlo. Si el club simplemente acepta la primera propuesta que llegue, estará cometiendo un error. Pero si elige un destino donde Mastantuono pueda jugar con continuidad, asumir responsabilidades y seguir creciendo dentro de un modelo de fútbol que favorezca sus características, la historia cambia completamente. Hay algo que me gusta muchísimo de Mastantuono. Nunca da la sensación de jugar acelerado. Tiene esa calma que poseen los futbolistas diferentes. Recibe el balón bajo presión y parece que el tiempo se detiene durante unos segundos. Levanta la cabeza. Observa. Espera. Y después encuentra una solución que muchas veces los demás ni siquiera habían visto. Ese tipo de talento no aparece todos los años. Por eso mismo hay que cuidarlo. Y cuidar a un futbolista no siempre significa tenerlo dentro de la plantilla. A veces significa alejarlo temporalmente del foco mediático para que pueda evolucionar sin la enorme presión que supone vestir la camiseta del Real Madrid cada fin de semana. Además, existe un detalle que considero muy importante. Mastantuono todavía necesita descubrir muchas cosas del fútbol europeo.
Los ritmos son diferentes. Las defensas son más agresivas. Los espacios aparecen y desaparecen mucho más rápido. Las decisiones deben tomarse en menos tiempo. Todo ese aprendizaje puede realizarse perfectamente durante una sesión bien planificada. Y cuando regrese, el Real Madrid tendrá un jugador mucho más preparado para competir por un puesto. No debemos interpretar una cesión como una señal de desconfianza. Al contrario. En muchos casos representa exactamente lo contrario. Significa que el club cree tanto en ese futbolista que prefiere invertir un año en su crecimiento antes que frenar su evolución manteniéndolo como una opción secundaria en el banquillo. Eso demuestra planificación. Eso demuestra paciencia. Y el Real Madrid lleva años mejorando muchísimo en ese aspecto. Cada vez gestiona mejor el desarrollo de sus jóvenes talentos. Porque el objetivo nunca ha sido ganar solamente la próxima temporada. El objetivo es construir un equipo capaz de dominar Europa durante muchos años. Y Mastantuono puede formar parte de ese proyecto. Pero para llegar a ese nivel necesita algo muy sencillo de explicar. Minutos. Muchos minutos. Ningún entrenamiento puede sustituir la experiencia de jugar 40 partidos oficiales. Ninguna charla técnica sustituye la presión de decidir un encuentro en el minuto 90. Ninguna sesión física reemplaza el aprendizaje que ofrece competir cada fin de semana. Ahí es donde realmente nacen los grandes futbolistas. Imagino incluso el escenario dentro de un año. Un Mastantuono mucho más fuerte físicamente. Mucho más acostumbrado al ritmo europeo. Con mayor confianza. Con experiencia acumulada. Y regresando a Valdebebas con la sensación de estar preparado para luchar por un sitio en uno de los mejores equipos del mundo. Ese escenario me ilusiona muchísimo más que verlo disputar algunos minutos aislados durante toda la temporada. Porque el Real Madrid no necesita acelerar procesos. Necesita formar jugadores capaces de marcar una época. Y creo sinceramente que Mastantuono tiene condiciones para hacerlo. Por supuesto, todo dependerá del destino. No todos los proyectos sirven. No todos los entrenadores trabajan igual con futbolistas jóvenes. El club tendrá que estudiar cuidadosamente cada propuesta. No se trata de aceptar la oferta más importante económicamente. Se trata de elegir el lugar donde su crecimiento deportivo esté garantizado. Esa debe ser la prioridad absoluta. Y mientras el futuro de Mastantuono parece invitar a la paciencia, existe otro caso completamente distinto dentro del Real Madrid. Un jugador que ya ha demostrado su nivel. Que ya conoce perfectamente la presión del Bernabéu. Y que, pese a ello, vuelve a aparecer relacionado con una posible salida. En esa situación, mi opinión cambia por completo. Hay futbolistas que todavía necesitan tiempo para crecer, y hay otros que el Real Madrid simplemente no puede permitirse perder. Hay rumores que generan ilusión. Otros despiertan curiosidad. Pero también existen noticias que, sinceramente, deberían preocupar a cualquier madridista. Y una de ellas tiene nombre y apellido: Aurelien Tchouaméni. En Inglaterra vuelve a hablarse del interés del Manchester United por el centrocampista francés. No es la primera vez que ocurre y probablemente tampoco será la última. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre que exista un rumor y que el Real Madrid deba plantearse escucharlo. Porque, si dependiera de mí, esta sería una operación que ni siquiera llegaría a discutirse. Tchouaméni no está en venta. Y cuanto antes lo entienda todo el mundo, mejor para el futuro del Real Madrid. Muchas veces el fútbol tiene muy poca memoria. Se juzga a un jugador por un mal partido. Por una lesión. Por unos meses complicados. Y se olvida todo lo que representa dentro de un proyecto. Con Tchouaméni ha ocurrido algo parecido. Hubo momentos donde recibió críticas. Algunos llegaron incluso a cuestionar si realmente tenía nivel para triunfar en el Real Madrid. Pero los grandes futbolistas no responden hablando. Responden jugando. Y eso es exactamente lo que ha hecho el francés. Hoy cuesta imaginar el equilibrio del equipo sin su presencia. Porque su trabajo muchas veces pasa desapercibido. No aparece constantemente en los resúmenes. No marca 20 goles por temporada. No suele regalar asistencias espectaculares. Pero hace algo muchísimo más importante. Consigue que el resto juegue mejor. Ese tipo de futbolistas siempre terminan siendo imprescindibles. Cuando el Real Madrid ataca, Tchouaméni ofrece una salida limpia desde atrás. Cuando el equipo pierde el balón, aparece para cerrar espacios. Cuando los centrales necesitan ayuda, allí está. Cuando los laterales suben al ataque, también está. Es el jugador que corrige. El que equilibra. El que sostiene. Y curiosamente ese suele ser el trabajo menos valorado por quienes solo miran estadísticas.
Ahora imaginemos durante un momento que el Manchester United presenta una oferta importante. Seguramente muchos empezarían a hablar de cifras. 80 millones. 90 millones. Quizá incluso más. Y aparecería la típica pregunta. ¿Por ese dinero no sería mejor vender? Mi respuesta es muy clara. No. Porque el verdadero problema nunca ha sido cuánto vale Tchouaméni. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuánto costaría reemplazar exactamente lo que aporta? Y ahí aparece la dificultad. Encontrar un centrocampista con su físico, su inteligencia táctica, su capacidad para recuperar balones, y además, con experiencia en el máximo nivel europeo, es muchísimo más complicado de lo que parece. El mercado está lleno de buenos jugadores. Pero muy pocos reúnen todas esas cualidades al mismo tiempo. Además, el Real Madrid lleva años construyendo una nueva generación para dominar Europa durante mucho tiempo. Vinicius, Jude Bellingham, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dean Huijsen y, por supuesto, Tchouaméni. No tendría ningún sentido romper esa base justo cuando empieza a consolidarse. Las grandes dinastías no se construyen vendiendo a sus pilares. Se construyen manteniéndolos juntos. Hay otro aspecto que me parece fundamental. Tchouaméni ya conoce perfectamente lo que significa jugar bajo la presión del Santiago Bernabéu. Eso tiene un valor enorme. Muchos futbolistas llegan con un currículum impresionante y necesitan una temporada completa para adaptarse. Él ya superó esa etapa. Ya conoce la exigencia. Ya entiende la mentalidad del club. Ya sabe que aquí empatar muchas veces se vive como una derrota. Ese aprendizaje no puede comprarse en el mercado. Y precisamente por eso el Real Madrid debe proteger a futbolistas como él. Además, hay algo que me transmite muchísima tranquilidad. Tchouaméni nunca ha dado la sensación de esconderse en los momentos difíciles. Cuando fue criticado, siguió trabajando. Cuando tuvo que jugar en posiciones diferentes para ayudar al equipo, aceptó el desafío. Nunca creó un problema. Nunca buscó excusas. Ese tipo de compromiso también forma parte del ADN que necesita el Real Madrid. Por eso me cuesta entender que algunos todavía contemplen su salida como una posibilidad razonable. El Manchester United tiene todo el derecho del mundo a interesarse por él. Sería absurdo pensar lo contrario. Cualquier gran club querría incorporar a un centrocampista con estas condiciones. Eso incluso demuestra el nivel que ha alcanzado. Pero una cosa es que otros clubes llamen a la puerta. Y otra muy distinta es abrirla. El Real Madrid no puede convertirse en un vendedor de jugadores fundamentales. Debe vender cuando un futbolista deja de encajar en el proyecto. Cuando existe una oportunidad irrechazable. O cuando el propio jugador desea marcharse. No es el caso. Aquí hablamos de un futbolista que todavía tiene muchos años por delante y que puede seguir siendo uno de los grandes líderes del centro del campo madridista. Y hay un detalle que me parece decisivo. Los grandes equipos no solo se construyen con estrellas ofensivas. También necesitan futbolistas que hagan posible el trabajo de esas estrellas. Eso es exactamente lo que representa Tchouaméni. Mientras otros reciben los aplausos por los goles, él realiza ese trabajo silencioso que sostiene al equipo durante 90 minutos. Y quienes entienden realmente el fútbol saben perfectamente el valor que tiene un jugador así. Por eso espero que este rumor no pase de ser exactamente eso. Un rumor. Porque si el objetivo del Real Madrid es seguir compitiendo por todas las competiciones durante los próximos años, desprenderse de Tchouaméni sería un paso en la dirección equivocada. Hay decisiones que fortalecen un proyecto. Y hay otras que pueden debilitarlo durante mucho tiempo. En mi opinión, vender a Tchouaméni pertenecería claramente al segundo grupo. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Qué haríais vosotros? ¿Aceptaríais una oferta millonaria del Manchester United o consideráis, como yo, que Tchouaméni debe seguir siendo uno de los pilares del nuevo Real Madrid? Os leo en los comentarios porque estoy seguro de que este debate dará mucho que hablar. Y si te ha gustado este análisis, deja tu me gusta, suscríbete al Madridista y activa las notificaciones. Aquí analizamos cada noticia con calma, con argumentos y siempre desde la perspectiva de quien quiere lo mejor para el Real Madrid. Gracias por estar al otro lado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.